Qué privilegio estar en la casa del Señor esta noche para compartir su preciosa palabra y en un lugar tan significativo como es este lugar, Melgar, ¿no? Un lugar donde muchas familias y personas en algún momento, hablando de Colombia, hemos venido buscando un ratico de descanso, ¿cierto? Un ratico de paseo, un ratico de piscina, un ambiente familiar. Me estaba comunicando con alguien de mi familia de Estados Unidos en este momento y les recordaba a una de mis sobrinas que cuando ellos eran pequeños, hace unos 20 años que se fueron para Estados Unidos, veníamos a esta zona de Colombia a descansar. Melgar es sinónimo de descanso, de ambiente familiar. Y ella dice, sí tía, yo me acuerdo. Y le tomé una foto a un lugar, a Punto Rojo creo que se llama, donde parábamos a almorzar. Y me dice, tía, yo me acuerdo. Y hace 20 años que veníamos, un lugar de descanso, un lugar. Pero creo que Dios cambia el futuro de los lugares, de las naciones, y puede ser un lugar de descanso en la presencia del Señor. Y eso está haciendo Centro Internacional, la Casa del Eterno, un lugar de descanso en la presencia del Señor, en el río de Dios. Gloria al Señor. Agradezco a los pastores la oportunidad de estar aquí en este lugar para compartir la palabra. Y creo que el Señor, al estilo y a la forma de Él, tiene algo para nosotros esta noche. A veces no soy tan fogosa, a veces me parece que soy como bautista, pero en medio de esos momentos de ser así como tranquila y pausada, hay una convicción profunda respecto a quién es el Señor y qué hace el Señor. Mientras estaba allí sentada, estaba pensando en algunas cosas. El Señor me llevaba a pensar de todo lo que Él puede hacer y quiere hacer más allá de los auditorios, porque a veces pensamos que Dios se mueve en el auditorio. A veces pensamos que Dios se mueve en medio de las luces, en medio del sonido. Y si bien es cierto, Dios sí lo hace, hay otros escenarios donde Dios se mueve. A esta rula se le empezó a salir el agua. El Señor me recordaba algo y quiero compartírselo. Estaba ahí sentado y el Señor me devolvió en el tiempo. Conozco al Señor hace unos 35 años, creo, que estoy caminando con Él. Lo conocí cuando era joven, ya no estoy tan joven, pero estoy más fuerte, más segura, más madura y sé para dónde voy. Y creo que lo que viene es lo mejor y yo no me lo voy a perder, no me lo voy a perder. El Señor traía a mi mente que compartiera con ustedes algo que Él me habló, me dijo cuando estaba empezando a caminar con Él. Parte de mi testimonio tiene que ver con que mi padre y mi madre vivían en un pueblecito que no salía en el mapa, allá en Cundinamarca. El pueblo se llama Gachalá. No sé ni qué significa, ahorita no me acuerdo qué significa el nombre. Y ellos resultaron allá por alguna razón de violencia, asuntos políticos, cosas así que suelen suceder. Y ya tenían como creo que tenían como 7 hijos cuando llegaron allá. Pero allá tuvieron más hijos. Yo soy la número 10. La número 10. Y mi padre muere cuando yo tenía 1 año. Entonces yo no conocía a mi padre. A mí me hablan de mi padre, mis hermanos me tienen que contar cómo era mi papá, porque yo no. Y crecí con un gran vacío, gran vacío en el corazón. Entonces yo pensé por muchos años que yo era Anita la huerfanita. Donde yo iba, yo pensaba que yo era Anita la huerfanita. Entonces, Anita la huerfanita no se sienta en las sillas de adelante. A ella le gusta la última silla. Anita la huerfanita no le gusta que la vean. Y era que me peleaba por ese papel, porque había un vacío en mi corazón por la muerte de mi padre. Mi madre después tuvo otro esposo y tuvo más hijos, tuvo otros 4 hijos. Nosotros fuimos 14 hijos. Era
desayunábamos en tandas, la primera tanda y la segunda tanda, más o menos así era. Pero recuerdo que en alguna ocasión el Señor tenía que trabajar algo que había dentro de mí, que no estaba trabajado. Y me dijo un día el Señor, te voy a enseñar algo que nunca lo vas a olvidar. Y ahorita me lo recordó. Le dije, Señor, tengo que decirlo. Hay alguna persona acá que le va a servir el compartirle esto que el Señor me hizo y me trató. Ya llevaba caminando con el Señor como unos 5 años, cuando un día me dijo, te voy a enseñar algo que nunca vas a olvidar. Y me dio una visión. Y en la visión el Señor me llevó al funeral de mi padre. Habían pasado muchos años, 25 años quizá. Y yo estoy así orando y veo el funeral de mi padre. Y veo a la gente y el Señor me dice, te voy a enseñar algo. Y le dije, Señor, dime, porque le pregunté, ¿y esto qué es? Él me dijo, es el funeral de tu padre. Le dije, Señor, yo tenía 1 año. Yo no recuerdo eso, nada. Me dice, te voy a contar. Y me dice el Señor, al funeral de tu padre fueron 3 clases de personas. Y yo le dije, ¿quiénes, Señor? Los primeros, los chismosos del pueblo, a mirar a la viuda que había quedado con 10 hijos. Eso es para armar una película, ¿no? Eso es para armar una telenovela, un buen libro, un buen drama. Llegaron todos los curiosos del pueblo. Yo le dije, Señor, sí, ¿quién más fue al funeral de mi padre? Me dijo, fue un representante del reino de las tinieblas. Le dije, ¿quién, Señor? Un representante del reino de las tinieblas fue a ponerle oficio a tus hermanos y a tus hermanas. Y él dijo que ellos serían ladrones. Y él dijo que ellas serían prostitutas. Él estuvo allí. Yo le dije, Señor, esto se está poniendo pesado. Y yo estaba asustada, yo estaba ya arrodillada y estoy en la visión. Y le digo al Señor, ¿y quién más fue al funeral? Y el Señor me dice, yo estuve en el funeral de tu padre. Yo, Señor, ¿tú fuiste al funeral de mi padre? Y dije, sí. Y yo le dije, Señor, ¿y tú qué dijiste? Me interesaba. Ya sabía lo que habían dicho los curiosos del pueblo. Ya sabía que había dicho el representante del reino de las tinieblas. Pero me faltaba saber qué había dicho Dios. Y el Señor me dice, ¿tú ves la niña que se coge de las patitas de la mesa donde está ese cajón? Yo le digo, sí, Señor, yo la veo, yo veo la niña, Señor. Dice, es una niña que todavía no camina. Le dije, sí, no camina. Y tiene un frasco con agua de panela. No tiene leche, es agua de panela. El Señor me dice, sí, es agua de panela. Y le digo, Señor, ¿y tú qué dijiste? Y el Señor me dijo lo siguiente, la del agua de panela, esa me servirá. Yo soy la del agua de panela. Yo soy la del agua de panela. ¿Qué quiero decirle con eso? ¿Qué quiero decirle con eso? Que Dios también va a las tragedias familiares. Que Dios visita esos lugares y esos momentos que nosotros los queremos olvidar. Porque a veces nosotros encerramos a Dios en las 4 paredes de un templo y decimos, aquí está Dios, aquí se mueve Dios. Y algunos quieren traer la cama para el templo. Pero ¿saben qué? Dios no se deja contener en las paredes de un templo. Dios se mueve de oriente a occidente y de norte a sur, por todas las plazas de mercado, por las cárceles, por los hospitales. En este momento Él está ministrando en muchos lugares. Usted y yo le ministramos a Él, pero Él está paseándose por diferentes lugares y está ministrando a su familia, está ministrando a nuestra nación, porque no se puede contener en las 4 paredes de un templo. Alabe al Señor, porque cuando llegue a casa puede haber sucedido algo especial que el Señor ha hecho. Y eso es algo que no he olvidado. Cuando Él me dio esa visión y me recordó eso, le dije, Señor, entonces yo soy la del agua panela. A veces uno piensa que porque pasa por desgracias o situaciones difíciles no está en la mira de Dios. ¿Sabe que cuando pasamos a veces por más grandes dolores y tragedias es cuando el Señor más mira y dice, esas lágrimas tuyas no se quedarán sin secar, ese hambre tuya no se quedará sin saciar, ese anhelo de tu corazón no se quedará sin una respuesta? Quiero invitarle a que me acompañe por favor a leer la palabra del Señor esta noche.
Saben que cada día me asusto más. A veces le digo, ayer estaba pensando y diciéndole al Señor, no hay otra profesión que yo pueda hacer que no sea predicar, Señor. Eso es de mucha responsabilidad. Ya me veo en el futuro rindiéndole cuentas a Él, sentada allí diciéndole, Señor, y acuérdate que fui a Sogamoso, y acuérdate que fui a Melgar, Señor, y estuve en Granada. Cargo el calendario de donde ando predicando. Le digo, Señor, y entre más predico, más cuentas tengo que ir a rendirle al Señor. Y me da como susto. Y le digo al Señor, yo no sé hablar, Señor, yo no sé predicar. Yo le digo, y le digo a mis estudiantes, tanto en el seminario como en la escuelita de predicadores, le digo, yo no sé predicar. Yo no sé predicar. Cada que voy a predicar le digo al Señor, manda un ángel, Señor. Ellos sí saben predicar, yo no sé predicar. Pero Él insiste en que lo haga. Y lo voy a hacer porque Él me insiste. Porque cuando Él insiste contigo, cuando Él insiste en tu vida, es porque hay algo grande que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. No es por lo que nosotros somos, es por lo que Él es. Es por lo que Él hace, es por lo que Él dice. ¿No parezco bautista? Yo les anuncié que iba a ser como bautista, pero parece que no estoy como bautista. Capítulo 8 de la carta a los Romanos. Dios en su misericordia me ha permitido enseñar la palabra ya. Este año parece que llevo 30 años enseñando la palabra a nivel de seminario bíblico. Este año. Y predicando, pastoreando, haciendo cosas por un lado, cosas por el otro, que yo nunca imaginé, porque ¿cuál era el título que yo me peleaba? Yo soy Anita la huerfanita. Y si usted de pronto no es Anita la huerfanita, pero es otro personaje de los que más sufren, recuerde una cosa, usted puede estar en la mira de Dios para grandes cosas, porque no se trata de lo que nosotros somos, se trata de lo que Él es. Dice la palabra de la siguiente manera, acompáñeme, leamos con calma, sin afán, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 11, dice así la palabra. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no están andando conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mentalidad de la carne es enemistad contra Dios, porque no se somete a la ley de Dios, ya que ni siquiera puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Amén y amén. Por favor, tomen asiento. La carta a los Romanos es una de las cartas más teológicas del Nuevo Testamento, junto con la carta a los Hebreos. Son esas cartas que tienen un peso teológico. No son tan narrativas, quizá como lo es el libro de los Hechos. No son tan pastorales y de consejos como son las epístolas, sino que son más bien teológicas.
Y cuando hablamos de que algo es teológico, estamos pensando en que tiene un peso eterno, tiene un peso que trasciende. Es algo que va mucho más allá de decir a cómo está el dólar. No sé si está 3.800, 3.900, sé que anda subiendo y anda bajando por ahí, pero esas son cosas transitorias. Pero las cosas que el apóstol Pablo habla en esta carta son cosas trascendentales, cosas que no van a pasar de moda. El dólar puede subir, el euro puede bajar, el mundo se puede volver al revés, pero esta preciosa palabra del Señor permanece para siempre. Usted se casa, se envejece, compra casa, vende casa, pero esta palabra permanece para siempre. Y así es que nos va a hablar el apóstol Pablo a nosotros. Quiero compartir en esta hora la palabra, la cual he titulado Vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Es posible que algunos de nosotros, cuando pensemos en esto de vivir en el Espíritu, que también le decimos andar en el Espíritu, nos imaginemos de una manera mística a alguien que camina 30, 40, 50 centímetros arriba del piso. Y uno dice, ay, ese sí anda en el Espíritu. Pero como los otros sí andamos, nos toca poner los pies en la tierra, nos mojamos cuando cae el agua, nos cruje por acá cuando nos da hambre. Entonces decimos, ese no vive en el Espíritu. Porque tenemos situaciones que son naturales, que son de nosotros, de nuestra fragilidad humana. El apóstol en esta carta tiene el propósito de dejarnos una cosa en clara a los que nos acercamos a esta palabra. Él tiene un propósito y el propósito es: todo hombre es pecador. Él nos lo va a recordar. Todo hombre es pecador. Pero a través de la fe en Cristo, el hombre puede ser justificado a los ojos de Dios y ser salvo. Todo hombre es pecador. Esta porción que hemos leído en esta hora se le conoce desde la parte gramatical, desde la literatura. No es una narración, es más bien como una parte de un tratado teológico. Y quiere introducirnos a nosotros en toda la carta, en una parte doctrinal que va del capítulo 1 al 8, en una parte dispensacional que va del capítulo 9 al 11, y en una parte que es de dirección ética del capítulo 12 al 16. Estamos en la parte doctrinal, capítulo 8. Desde la literatura a esto se le conoce como un apólogo. Y yo estaba buscando, ¿y qué es un apólogo? Dice que un apólogo es un corto escrito que tiene una línea jurídica. Es como si usted cogiera una escritura. Cuando uno tiene la escritura de su apartamento en la mano y dice, ¿qué es lo que dice esta escritura? Uno la mira y dice, ¿de dónde a dónde? ¿Cuántos metros cuadrados hay? ¿Cuánta es el área? ¿Cuánto es lo construido? Y todo lo que dice ahí está firmado y está sellado. Y dice que usted es el dueño de ese apartamento y hasta dónde va y cuáles son sus derechos y cuáles son sus responsabilidades. Esta porción que estamos leyendo es un apólogo. Es una forma jurídica. Esto está en un escenario donde hay un juez, donde hay una persona que la están entrando y la van a condenar. Esa persona representa a la humanidad. Hay un juez y mira que traen al reo. Al reo lo traen amarrado de las manos, lo traen amarrado de los pies y lo van a condenar. Y allí está el abogado defensor y allí está el abogado acusador. Y están esperando, las personas que llegaron a ese juicio, están esperando que le digan que ese reo es culpable y que tiene que recibir una condena. El apóstol en los capítulos anteriores, del 1 al 7, ha mostrado la condición del hombre en el pecado. Y el hombre está como ese reo, está amarrado, está inhabilitado, no puede hacer nada para salir de esa condición.
Y el mismo apóstol en el capítulo 7 dice allí, él se toma y se pone en el lugar y dice, es que las cosas que hacemos no es ni por nosotros mismos, es porque el pecado mora en mí, dice él. El pecado mora en la humanidad. Casi que el culpable de todo eso es el pecado. Nosotros deberíamos ser inocentes, porque es que el pecado entró a vivir en nosotros. ¿A partir de cuándo? En el huerto del Edén, hicimos allá una charla, hicimos una negociación y salimos perdiendo. Porque el pecado entró y tomó lugar en nosotros. Entonces, ese reo que están presentando allí está atrapado en el pecado. Y el apóstol en algún momento dice, esa es la humanidad. En algún momento el apóstol dice, ese soy yo, miserable de mí. ¿Quién me puede librar de esta condición? Y todo su disertación del capítulo 1 al 7 es esa. La humanidad está amarrada, está atrapada, está encarcelada en el pecado. Si la carta la hubieran dejado solamente hasta el capítulo 7, nosotros diríamos, pobre humanidad, aquí no hay nada que hacer. Este es un caso perdido. Pero, oh gloria a Dios, cuando llegamos al capítulo 8 y el apóstol introduce unas palabras donde hay esperanza y se da una orden sobre ese reo. Y dice allí, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Este reo, que era culpable, que iba a ser condenado eternamente, se ha dado una orden, y la orden es, suéltenlo. El juez está diciendo, suéltenlo, déjenlo libre. Hay algo de escándalo y de asombro en ese auditorio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué están dejando libre a ese reo? Yo creo que entra Jesús en el escenario y dice, yo pagué lo que este reo había hecho. Lo que este había dañado, yo ya lo pagué. Aparece Jesús en el escenario, y quien se acoge a la persona de Jesús es libre por la obra de Jesús. Quien lo recibe, quien invoca su presencia, quien vive para Él, es declarado libre. En toda la Biblia se habla de la persona y de la obra del Espíritu Santo. ¿A qué hora se entra aquí el Espíritu Santo? Tengo que hablar de Él desde Génesis. Tengo que hablar de Él en el Pentateuco, en los libros históricos, en los profetas, en los poetas. Todo el Antiguo Testamento uno lo lee y lo estudia, y allí está presente el Espíritu. Desde que fue creado el hombre, el ser humano, desde que fue creado el universo y el cosmos, allí está presente la persona del Espíritu Santo. No es a la manera del Nuevo Testamento todavía, pero allí está el Espíritu Santo. Él viene sobre los profetas y los inspira para que den un mensaje de parte de Dios. Él viene sobre los artesanos para que elaboren detalladamente toda la obra del tabernáculo. Él viene sobre los poetas. El Espíritu Santo viene sobre los jueces de Israel y los empodera y los capacita para que sean victoriosos frente a sus enemigos. Allí está presente todo el tiempo el Espíritu Santo. Pero no está en la manera que el Nuevo Testamento no lo quiere trazar, en la manera que el Señor Jesús lo dijo. El Señor dijo, vendrá el Consolador, vivirá en vosotros, tomará de lo mío, os lo hará saber. Y el texto que hemos leído nos dice que el Espíritu vendrá y hará morada dentro de nosotros. Esto no sucedió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía y los capacitaba para que hicieran un trabajo, para que fueran a una batalla, para que cumplieran una función. Pero una vez que se cumplía esto, el Espíritu se iba. No es así en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento el Señor Jesús está hablando y está diciendo, vendrá el otro Consolador y estará con vosotros. Y Pablo aquí está diciendo que el Espíritu quiere morar dentro de nosotros. Me parece muy agradable y muy admirable cuando encuentro en el Antiguo Testamento que el Señor siempre quiso vivir en medio de los hombres. En algún momento el Señor le dice a Moisés, yo me imagino esto, permítame que utilice la imaginación como los niños, imaginación que hemos estado perdiendo. Yo me imagino al Señor un día llegando con 2 maletitas
allí al desierto. Y Moisés mira al Señor y dice: Señor, ¿para dónde vas? ¿Por qué vas con esas maletas? Y el Señor le dice a Moisés: Moisés, necesito que construyas un tabernáculo, porque voy a vivir en medio de ustedes. Me vine a vivir en medio de ustedes. Cuando yo pienso en la gloria de Dios y la grandeza de Dios, digo: no, Dios, tú no te puedes bajar del cielo para vivir en medio de un pueblo duro de corazón. Tú no puedes hacer eso. ¿Quién se lo impide? Si Él los liberó de Egipto, Él quiere vivir en medio de ellos. Y la Escritura nos dice en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, en el Pentateuco, que una vez que ellos levantaron el tabernáculo, la gloria y la presencia del Señor estaba sobre ese tabernáculo. Pero ¿sabe? Hay una cosa que me entristece, y es que un día el Señor dice: me tengo que ir, ya no voy a estar más con ustedes. Cuando usted lee Ezequiel capítulo 7, 8, 9, allí titula, creo que el capítulo 10 dice: la gloria del Señor abandona el templo. Un día el Señor se cansó de la rebeldía del pueblo. Un día el Señor se cansó de la dureza, se cansó de la incredulidad, se cansó de la indiferencia. Y le dice al sacerdote Ezequiel: hay que derribar el templo. Hay que derribar el templo porque lo han llenado de figuras de serpientes. Hay que derribar el templo porque le metieron una estatua. Hay que derribar el templo porque los sacerdotes están adorando el sol, porque están practicando el culto de los asirios y de los babilonios. Hay que derribar el templo. Y el título de ese capítulo 10 dice: la gloria de Jehová abandona el templo. ¿Sabe que Dios quiere vivir con nosotros, pero a veces nosotros no queremos vivir con Él? En algún momento el pueblo le dice a Moisés: Moisés, hagamos una cosa. Es que usted cuando baja de allá brilla mucho. Necesitamos que se tape la cara. Y otra cosa, Moisés, hemos hablado acá y hemos organizado para que usted suba y hable con Dios. Pero nosotros no nos vamos a meter con ese Dios, porque ese Dios es Dios de fuego, ese Dios es Dios de truenos y de rayos y centellas. Nosotros no vamos a caminar con ese Dios así de cerca. Usted suba y todo lo que Él diga, nosotros lo vamos a hacer. En verdad, no lo hicieron. Su incredulidad y su indiferencia hizo que un día el Señor dijera: creo que aquí no me quedo, yo creo que me voy. Pero quiero decirle una cosa: usted y yo fuimos creados para caminar con Dios. Usted y yo fuimos creados para caminar con Dios. No se sorprenda que Dios lo visite en las noches y lo levante a orar. No se sorprenda que Dios lo llame a ayunar. No se sorprenda que Dios lo llame y le diga: quiero contarte algo, hijo. Cómo me agrada cuando Dios me invita, me llama. A veces estoy haciendo los quehaceres y Dios me invita, me dice: ven a orar, tengo algo para contarte. Y yo: sí, Señor, permíteme, me quito los guantes, Señor. Porque es el Dios que se mueve en la cotidianidad. Es el Dios que va más allá de la liturgia. Es el Dios que va más allá del programa. Es el Dios que va más allá del evento. De ese Dios le quiero hablar esta noche. Es el Dios que quiere vivir dentro de nosotros, que quiere vivir en nuestro corazón, a pesar de nuestra fragilidad, a pesar de nuestras luchas, a pesar de nuestras dificultades. Él quiere vivir dentro de nosotros. Aquí quiero empezar a trazar algunos asuntos importantes. Y el primero que quiero dejarle es que aquí hay un principio. Para andar en el Espíritu y para vivir en el Espíritu hay que tener principios en la palabra. No ideas de alguien que nos contaron. Porque a veces uno lee libros. El otro día vi a alguien que estaba leyendo Buenos días, Espíritu Santo. El otro estaba leyendo Bienvenido, Espíritu Santo, en honor al Espíritu Santo. ¿Sabe cuántos libros hay sobre el Espíritu Santo? Muchos, muchos libros. Pero hay muchas experiencias. Pero hay una sola palabra. Y lo que vale no son las experiencias de los demás. Lo que vale es lo que dice la palabra. Eso es lo que vale, lo que dice la palabra. Entonces encontramos un principio. Yo estaba buscando por aquí algo que me pareció curioso. Permítame ver si se me deja encontrar. Y busqué algo respecto al principio de la física. Dice: la gravedad es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí.
efecto mayormente observable en la interacción entre los planetas, las galaxias y los demás objetos del universo. Pero trayéndolo a nuestro diario vivir, cuando hablamos de la gravedad, yo puedo decir que la Tierra tiene gravedad. Si yo suelto esto tiene una masa. ¿Qué sucede según la ley y según el principio de la gravedad? Que si yo lo suelto, ¿qué hace? No sube, ¿cierto que no? Si sube es porque alguien lo tiene amarrado. Si sube es porque le colocaron un efecto contrario. Entonces, el principio dice que si yo suelto algo, por la masa que tiene el objeto, la gravedad de la Tierra lo atrae. Ese es el principio de la gravedad. Entonces viene el principio de vivir en el Espíritu. ¿Cuál es el principio de vivir en el Espíritu? No lo dice allí el versículo número 1. Ahí está el principio. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está el principio. ¿Cuál es el principio? Que si una persona nueva, una persona que viene por primera vez, escucha el Evangelio de Jesucristo, recibe al Señor, esta persona es sumergida por el mismo Espíritu, es sumergida para que pertenezca al cuerpo de Cristo. Entonces nos empezamos a llamar hermanos por causa de la obra que está haciendo el Espíritu. El principio, ¿cuál es entonces? Hay que estar en Cristo Jesús para poder vivir una vida del Espíritu. Lo repito, hay que estar en Cristo. Hay que estar apegado, hay que correr a la cruz todos los días, hay que llevar nuestra vida delante de Él y decirle: Señor, si estoy viviendo como a ti te agrada o sencillamente estoy haciendo lo que a mí me viene a la cabeza. Lo debemos hacer continuamente. Es una revisión que tenemos que hacernos. Entonces, lo primero que debemos hacer para vivir en el Espíritu es recordar este principio, recobrar el principio. Recuerde que por la R le voy a dejar algunas palabras para que usted las recuerde. Hay que recobrar la verdad. ¿Por qué hablamos del Espíritu? Hoy podemos decir que hay un peligro en el tema del mover del Espíritu, en el mover de Dios. Porque hay gente haciendo cosas raras, cosas extrañas. El otro día oía que en un país, no voy a decir qué país, pero en un país, cuando el predicador está hablando y habla algo de Dios, alguna verdad de Dios bien hermosa, la gente no aplaude, la gente no grita, la gente corre desde las sillas y se tira al piso frente al altar. Todo para decir que qué bueno lo que está diciendo el predicador. Y yo creo que no hay necesidad de hacer esas cosas. No tienen ningún fundamento hacer esas cosas, porque ya tenemos el principio. ¿Y cuál es el principio? Que si estoy en Cristo Jesús, yo puedo entrar en el río del Espíritu. El Espíritu me atrae, el Espíritu me lleva, el Espíritu me enseña un principio. Pero necesito no solo un principio, necesito un argumento, necesito unas razones. ¿Y cuáles son las razones? De los versículos 2 al 4, allí encontramos las razones. Dice allí la Escritura: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil a causa de la carne, Dios, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y en lo concerniente al pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, los que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Ya tenemos un principio, ya lo recobramos, ya lo rescatamos, pero ahora necesitamos las razones. ¿Y cuáles son esas razones? La primera es lo que Cristo ha hecho por mí. Yo necesito tener convicción de lo que Cristo ha hecho por mí. Yo estuve en la iglesia 2 años cantando. Yo estuve en la iglesia 2 años haciendo todo lo que se hacía en la iglesia. Uno aprende a levantar las manos, uno aprende a gritar, uno aprende el lenguaje de la iglesia. Dios le bendiga, aleluya, Cristo viene, a su nombre. Uno aprende eso, pero a veces no lo entiende, no sabe lo que significa. No sabemos lo que le estamos diciendo a una persona cuando le decimos Dios le bendiga.
Cuando le estamos diciendo Dios le bendiga, le estamos diciendo que los cielos se abran sobre tu vida, que la gloria del Dios que creó los cielos y la tierra te acompañe, te sorprenda, te bendiga, que te defienda del enemigo, que te sane, que te libere. Mire todo lo que le estamos diciendo, con Dios le bendiga. Pero en nuestro tiempo ya se ha acabado ese saludo. Chao, hermano, que le vaya bien, éxitos. Ya no le decimos Dios le bendiga. El argumento que nos está dando el apóstol es: si estamos en Cristo, nosotros somos personas libres. El pecado ya no nos puede gobernar. El pecado ya no nos puede gobernar. Alguna vez hablaba con un muchacho. Yo estaba recién en el evangelio, estaba empezando la vida cristiana, y él me decía: ¿de verdad, a usted no le gusta bailar? Le dije: no, a mí no me gusta bailar. Y él me decía: ¿usted no siente como una cosquillita aquí en la espalda? Cuando suena la música, eso a uno le prende, le arde por acá. Yo le decía: a mí no me rasca nada, ni me pica nada, ni tengo nada, yo no sé, me siento normal. Pero ¿sabe por qué le podía decir eso? Porque es el resultado de que quien está en Cristo no es esclavo del pecado. No hay excusa para estar en el pecado, porque ahora estoy en Cristo. Él me ha liberado de las obras del pecado. Empiezo a aborrecer el pecado. Lo que antes amaba, ahora lo aborrezco. Yo recuerdo que el Señor me tuvo que liberar, me sacó de la música rock. Yo era rockera, yo era así como medio chifloreta. Bueno, he dejado algunas cosas, no todas. Pero yo recuerdo que era muy amante de la música rock. Y yo tenía música rock y había comprado. Y había una chica con la que éramos amigas cuando recién me convertí. Y ella se dio cuenta que yo me había convertido. Y yo tenía cierta música y me dijo: no la vaya a partir, regálemela. Le dije: no, señora, porque lo que me hizo daño a mí, no quiero que le haga daño a nadie. Y agarré esa música y la partía en pedazos, porque el Señor había quitado el poder de esas obras y de esas cosas de sobre mi vida, gracias a su obra en la cruz del Calvario. El Señor se coloca sobre nosotros como esa sombrilla protectora, y el pecado ya no tiene poder, ya no tiene autoridad sobre mi vida. Ya no salen malas palabras. Amén. Ya no salen malas palabras. Ya no decimos: no me saque la piedra. Yo escucho a algunas personas que dicen: no me saque la piedra. Y digo: hermano, a usted no le debe salir piedra. Romanos 5:5, la parte C de Romanos 5:5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Sabe qué es lo que nos debe salir cuando nos ponen bajo presión? El amor de Dios. Lo que debemos decirle a la gente es: oiga, no me saque el amor de Dios. No es: no me saque la piedra, porque ya no tengo piedras dentro de mí. ¿Qué es lo que hay dentro de mí? El amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir cuando me ponen bajo presión? No me saque el amor de Dios. Pero eso es gracias ¿a qué? A la obra de Cristo Jesús. Es lo primero. Lo segundo es que si estamos en el Señor ya condenó al pecado. El pecado perdió autoridad. No hay excusa para decir: ay, no, es que yo no sé cómo caí en pecado. Nadie peca de la noche a la mañana. Se lo repito: nadie peca de la noche a la mañana. El pecado lo planeamos. El pecado viene y golpea a la puerta y nos pregunta: hey, hola amigo, usted que estaba en el culto, ¿no tiene un chancecito ahí para que charlemos? Le tengo una propuesta. ¿Sabe que a veces después de nuestras grandes victorias vienen grandes derrotas? Porque nos confiamos. Ya estuve en el culto, ya oré, ya canté. Y los predicadores también nos confiamos. El otro día estaba ministrando, creo que en Fusagasugá el año pasado, y estaba contenta y agradecida con Dios por todo lo que había pasado en medio del encuentro de mujeres. Pero cuando yo llego a descansar al hotel y ya voy a colocar la cabeza sobre la almohada, escucho una voz. Hay una voz que me persigue. ¿Cierto, Señor? Hay una voz que me persigue. Y la voz me dijo: el que crea estar firme, mire que no caiga. Señor, ¿le estás hablando a la predicadora? Esa palabra debe ser para las hermanitas de la iglesia. Esa palabra debe ser para los hermanitos de la iglesia. ¿Sabe qué me estaba diciendo el Señor? No creas que porque predicas la palabra, el diablo no tiene la mirada sobre ti. Y esa noche me tocó orar intensamente.
y decirle: Señor, guárdame, Padre Celestial, guárdame, porque hay alguien que tiene la mira sobre mí para volverme a donde yo estaba. Guárdame, Señor. Aquí las razones están entonces: Dios me ha librado del pecado, yo no tengo por qué volver a ese pecado. Dios condenó al pecado, y a esto súmele que ahora nosotros no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí la pregunta es: ¿será que todo lo que nosotros hacemos en verdad sí es conforme al Espíritu? ¿Sí es conforme al Espíritu que usted y yo estemos 2 o 3 horas viendo televisión? ¿Sí es conforme al Espíritu que pasen meses y yo no predique el Evangelio? ¿Sí es conforme al Espíritu que yo esté en la iglesia y no le sirva al Señor? Ustedes responden: yo no conozco detalles, pero son preguntas que vienen a mí. Si estoy andando conforme al Espíritu, ¿cómo debe ser mi vida? Debe ser una vida de oración, debe ser una vida de excelencia, debe ser una vida de comunión, debe ser una vida de respeto, debe ser una vida de crecimiento, debe ser una vida de buenas notas en la universidad, si soy estudiante de la universidad. Debe ser una vida que el Señor la pueda levantar y decir: ¿has visto a mi siervo Job? Que el Señor pueda decir eso de nosotros. Así es una vida en el Espíritu. Que lo que hacemos en casa sea con excelencia y sea para la gloria del Señor. Entonces necesitamos esos argumentos. Tenemos un principio, necesitamos esos argumentos. Con esos argumentos, ¿qué estamos haciendo? Estamos reflejando, estamos mostrando que somos gente del Espíritu. La gente del Espíritu no es un asunto místico. La gente del Espíritu no anda por allá flotando en el aire. La gente del Espíritu no. La gente del Espíritu compra casas, hace negocios. La gente del Espíritu se casa. La gente del Espíritu viaja a las naciones. La gente del Espíritu se comporta como todas las actividades que hace la gente, con una diferencia: que todo lo que hace, lo hace para la gloria del Señor, para que el nombre del Señor sea exaltado y sea glorificado. Tenemos un principio, tenemos unas razones, pero tenemos unos resultados. Vienen unos resultados. En los versículos 5 y 6 aparecen los resultados, lo que se ve. Y no son nubes, y no son voces de ultratumba, son cosas que se ven. Versículos 5 y 6. Porque los que son conforme a la carne ponen su mente en las cosas de la carne, pero los que son conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mentalidad de la carne es muerte, pero la mentalidad del Espíritu es vida y paz. En este tiempo de pandemia y la pospandemia, los médicos y las encuestas dicen que la gente está muy enferma de la cabeza. Hay más enfermos de la cabeza que antes, por el encierro, que no se puede viajar, que no se puede hacer lo que estábamos haciendo antes. Entonces la gente está como... Y mire que aquí toca el tema de la mente, que quien anda en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu, pero el que anda en la carne está pensando y está diciendo: uy, esa señora no acaba rápido, yo a las 9 ya tengo que estar acostado. ¿En qué está pensando? En las cosas de la carne. Alguna vez escuchaba al apóstol Eduardo Cañas orando, y él oraba y con una certeza y una claridad, y decía: Padre, y trae los pensamientos de Cristo a mi mente. Yo quiero la mente de Cristo. Y yo lo escuchaba como una niña pequeña y pensaba: ¿cómo será la mente de Cristo? ¿En qué piensa la mente de Cristo? Y me atrevo a pensar que la mente de Cristo no piensa en quién será el campeón de la Liga Nacional. Y me atrevo a pensar que la mente de Cristo no está pensando en asuntos de ¿y quién será el próximo presidente? ¿Y será que sí vamos a comer bien? ¿Será que nos van a dar subsidios o no será que nos van a dar subsidios? La mente, cuando está guiada por el Espíritu, piensa en los asuntos del reino. Y esto le produce vida. Y esto le produce paz. Y esto le produce sanidad. Si nosotros como iglesia somos una iglesia que anda en el Espíritu, no vamos a ser de la gente que anda en las clínicas.
No vamos a ser de la gente que anda tomando pastillas, porque la palabra nos dice que el que anda en el Espíritu tiene vida y paz. Se le refleja en el rostro, lo refleja en su mirada, quien anda en el Espíritu. Entonces hay resultados visibles. Quien anda en el Espíritu anda tranquilo. Y llega a pensar cosas como esta. Estaba orando por el próximo presidente. Yo estaba orando por el próximo presidente hace unos días, cuando la cosa no estaba así tan cerrada como está ahorita. Y yo oraba, Señor, y Padre, y guarda Colombia. Yo estaba allí como una gallina fina, clamando y orando. Y de pronto oigo la voz, y la voz me dice: ¿y si yo coloco al que tú no quieres como presidente? Porque yo lo necesito para tratar a mi iglesia. Yo, Señor, pues tú eres Dios. Entonces, por favor, danos sabiduría, alienta nuestro corazón, ayúdanos, Señor. Nosotros no queremos que ese personaje vaya a quedar allá, el que sea. No sé cuál es su favorito, no me interesa, no vine a hablar de ese tema. Pero ¿sabe qué era lo que me estaba diciendo el Señor? Que si yo coloco al que ustedes no quieren, porque necesito hacer algunos ajustes en medio de mi pueblo. Porque mi pueblo también anda pensando: ¿y qué subsidios nos dan? ¿Y qué ganamos? ¿Y qué perdemos? Cuando nuestra mente no debe estar pendiente de eso. Nuestra mente debe estar pendiente: Señor, que se haga tu voluntad. Quede el que quede, tenemos que trabajar. Quede el que quede, tenemos que estudiar. Quede el que quede, tenemos que lavar la loza. Quede el que quede, tenemos que sacar la mascota a hacer chis. No se trata de quién queda. No se trata de eso, se trata de cuál es su voluntad. Cuando andamos en el Espíritu, se ven los resultados. Cuando andamos en el Espíritu, se ve a una persona apasionada por la palabra. Cuando andamos en el Espíritu, se ve a una persona que necesita hablar de Jesús. No puede pasar un día sin hablarle a alguien de Jesús. Esto es como un examen. ¿A cuántos ganaste en el último mes para el Señor? ¿A cuántos le hablaste de la salvación? ¿A cuánto le llevaste las buenas nuevas? Porque hay unos resultados. Cuando hablamos de resultados, también estamos hablando de una palabra. Hay que reflejar que andamos en el Espíritu. No solo decirlo de palabra, hay que reflejarlo en nuestras acciones. Hay que reflejarlo en nuestras obras. Pero viene un cuarto punto. Vamos de punto en punto, ¿no? El primer punto era: hay un principio. El segundo punto: hay unas razones. El tercer punto: hay unos resultados, hay unas evidencias. El cuarto punto: hay una rivalidad. Una rivalidad. ¿Y dónde está esa rivalidad? Dice ahí en Romanos 8:7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, ¿qué más dice allí? Los que viven según la carne, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne les cuesta orar. Estaba dando una charla a un grupo de ministros de adoración y de alabanza. Y cuando estaba hablando allí con los jóvenes, yo les decía que en algún momento me encerraba en el cuarto a orar, a buscar la presencia del Señor, y que podía estar orando 2 horas, 3 horas. Y cuando terminé, un joven se me acercó y me dijo: hermana. Y yo le dije: sí, dime, ¿uno de verdad sí puede orar 3, 4 horas? Porque es que yo a los 10 minutos ya no sé qué decirle a Dios. Cuando la persona está en la carne, no sabe qué decirle a Dios. Pero cuando nos dejamos guiar por el Espíritu, siempre habrá algo nuevo que aprendemos del Señor. Recuerdo que en alguna ocasión, hace unos años, se perdían niños en Colombia. Y yo estaba orando al Señor, orando allí: Señor, y estos niños que se están perdiendo, los están robando, ¿qué es lo que está pasando, Señor? Y yo estaba orando y hablándole al Señor. Y el Señor me dio una visión. Y en la visión, y me habló, y me dijo: estos niños los roban y los raptan para llevarlos a la guerrilla, para prepararlos desde niños, tenerlos allá 10, 15 años y luego proyectarlos para que sean los líderes de la guerrilla. Cuando el Señor me dice eso, yo empiezo a orar para que esos planes sean desbaratados. Pero ¿cuándo sucede esto, amados? Cuando nosotros oramos a Dios y esperamos que Él nos hable. En algunas ocasiones nosotros sí hablamos con Dios,
pero no esperamos que Él nos hable. Señor, vengo a pedirte porque la gallina está coja y la gotera del agua está goteando, Señor, y tengo una teja rota, Señor, y te pido que la sanes, la teja, me la arregles, Señor, en el nombre de Jesús, porque ya me voy y se me hace tarde para el trabajo, amén. Y se fue. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Y aquí vivir en el Espíritu implica, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Cómo es, Señor? ¿Por dónde le hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Es hacerlo a Él partícipe, es invitarlo a Él. Señor, tú quieres esto, tú no quieres esto. A veces yo misma me analizo y veo y digo, Señor, me estoy volviendo fanática, Señor, porque yo le pregunto al Señor unas cosas pequeñas. Señor, ¿tú estás de acuerdo con que yo compre eso o no lo compre? Y a veces no me dice sí ni me dice no. ¿Sabe qué me dice? Yo te di intelecto, yo te di la palabra y yo te he dado sabiduría, tú tomas la decisión. Y yo, Señor, pero yo estaba esperando que tú me dijeras lo que tengo que hacer. No, porque yo les di intelecto y yo les doy la palabra y yo les doy sabiduría. Ustedes toman las decisiones y yo los respaldo. Si la tomaron bien, recibirán mi aprobación y mi bendición. Si la tomaron mal, yo los corrijo y los direcciono. Así es que funciona la cosa. Ok, entonces quien anda en el Espíritu, quien camina por esta senda, se va a dar cuenta que el mundo nos está llamando para que nos alejemos de Dios. Pero si andamos con el Señor, porque hay rivalidad entre la carne y el Espíritu. ¿Qué me dice cuando nos acostamos pensando, mañana me levanto a las 5 a orar? ¿Usted se ha acostado alguna vez así? Yo creo que sí. Y coloca el despertador, pero ese día se va la luz. Ese día llueve y las cobijas se ponen calientitas a las 5 de la mañana. Ese día usted se despierta a las 7 de la mañana y se despierta con una conciencia acusadora diciendo, ¿cómo eres de faltón? Le prometiste a Dios que ibas a orar. Y se da uno una paliza. Si no es que el Señor viene y lo rescata, terminamos dándonos duro, castigándonos, porque hay una rivalidad. Hay una parte de nosotros que en este momento no quisiera estar aquí. Y yo lo veo en los ojitos de algunos que ya los tienen así como cerraditos. Hay una parte de nosotros que nos dice, ya estás cansado, ya trabajaste todo el día, hoy estuviste en la lavadora, hoy hiciste esto, hiciste la vuelta del banco, hiciste los papeles de la notaría, oye, has hecho mucho. Y la carne uno dice, sí, dígale a esa señora que acabe rápido, que nos deje ir para la casa. Hay una parte de nosotros que dice eso. Lo que pasa es que uno no lo dice así en público. Oiga, señora, acabe que estamos cansados, nos queremos ir para la casa. Pero uno sí lo piensa, porque hay una rivalidad entre lo que Dios quiere y lo que quiere nuestra carne. Y allí entonces, ¿qué tenemos que hacer? Permítame un segundo que esta cosa se me ha cerrado. En medio de esa rivalidad que hay, que está en nosotros, si ayuno, no ayuno, si oro, no oro, si voy al evangelismo, no voy al evangelismo. Hay esa rivalidad. ¿Qué debo hacer? Resistir, tomado de la mano de Dios. Debo resistir. Señor, ayúdame, necesito terminar esto que empecé, no lo voy a dejar en la mitad. Necesito terminar lo que pensé. Quinto, ya vamos a terminar. Aquí hay que hacer una reflexión, aquí hay que hacer una revisión. Una revisión. Estos días me dijeron que tenía que hacer revisión de gas. Y la revisión de gas es que vienen a revisar el tubo y que vienen a revisar la llave. Y sobre el hecho me toca pagarles, porque van a hacer una revisión. Y si llega a faltar algo, me toca pagarles para que lo arreglen. Creo que nosotros en la vida cristiana, en este mover de gloria y de presencia del Señor, tenemos que hacer a veces una revisión. Mira lo que dicen los versículos 9 en adelante. Mas vosotros no vivís según la carne. Qué salvada. Sino según el Espíritu. Pero mire lo que dice enseguida. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Miren lo que el apóstol Pablo
nos está pidiendo hacer a los creyentes. Aquí deberíamos de organizar una prueba, un examen, para saber si estamos en el Espíritu o no estamos en el Espíritu. Porque el apóstol invita a los creyentes a hacer una reflexión, a hacer una revisión. El asunto es: asegúrese de que el Espíritu está dentro de usted. Asegúrese de que el Espíritu lo guía, porque hay mucho creyente dentro de las comunidades que no tienen al Espíritu de Dios. Ay, ay, ay. Y si esos personajes están acá y no tienen al Espíritu de Dios, ¿sabe lo que son? Son espías. Cuando leo Apocalipsis, se habla de una carta que se le manda a Éfeso, a los creyentes de Éfeso. Y en esa carta dice que al Señor le agradó que los creyentes de allí fueran diligentes y probaran a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Yo no he encontrado, yo he estudiado algo y he mirado cuál era la prueba que le hacían a los apóstoles, porque eso llegaban los apóstoles, eso así que caminan, que no comen de lo mismo que uno come, casi que ni respiran de lo mismo que uno respira. Yo conozco apóstoles, hay apóstoles de apóstoles, pero la iglesia de Éfeso no le creía a cualquiera que viniera diciendo: yo soy apóstol del Señor. No le creía, decía: espera un momentico que le tenemos allí un examen. Yo no sé si le tenían unas brasas sirviendo para que caminara. Yo no sé si lo colgaban de un pie y lo ponían a hacer no sé qué cosa. Yo no sé qué hacían. Pero la palabra me dice que la iglesia de Éfeso probaba a los que decían ser apóstoles y no lo eran. Y al Señor le agradaba. El apóstol Pablo invita a los creyentes de Roma, y creo que los de Melgar también los invita, y a los de Bogotá, y a los de Chile, y a los de Argentina. Asegúrense de que el Espíritu de Dios está dentro de ustedes. Que eso del Espíritu no sea un asunto de hacer calcomanías y pegarlas en la nevera. Que eso del Espíritu no sea un asunto de hacer cuadros bonitos de palomitas y pegarlo en la sala. Que eso del Espíritu no sea un asunto de su doctrina, sino que eso del Espíritu sea un asunto de que usted pueda decir: esta mañana el Señor me dijo, ayer el Señor me dijo. Que usted pueda dar testimonio de que Dios está hablando y está haciendo grandes cosas y grandes maravillas en su vida, en su familia, en su comunidad. Cuando alguien está lleno del Espíritu y el Espíritu vive dentro de él, usted no lo oirá quejándose, usted no lo oirá murmurando, usted no lo oirá diciendo: ay, es que ahora sí Colombia se la llevó el Chiras. No, porque los que andamos en el Espíritu estamos creyendo que el Señor oye nuestro clamor de la noche, nuestro clamor de la mañana, nuestro clamor del mediodía, y que lo que viene es grande, es maravilloso, que el Señor trae bendición para Colombia. Se ponga el que se ponga allá adelante, Dios levantará a Colombia, Dios la bendecirá, su iglesia se levantará con poder. El apóstol allí nos invita a que revisemos, a que nos aseguremos de que el Espíritu del Señor está en nosotros y es Él el que nos guía. Y quiero cerrar en el versículo 11. Esto es hermoso, yo creo que este versículo llega y uno se va para el cielo. Uno lo lee y se va para el cielo ya. Porque mire lo que dice el versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Miren lo que el apóstol quiere dejarle a los hermanos de Roma. Señores, esto del Espíritu no es solo doctrina. Esto del Espíritu no son solo experiencias que viven otras personas. Esto del Espíritu tiene que ver con esa promesa que el Señor había hecho en Joel 2:28, que había hecho en Isaías, que había dicho en Ezequiel. Él había dicho: y en los postreros días, en los últimos tiempos, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y tendrán sueños, y tendrán visiones. Yo creo que el Señor tiene grandes cosas para este tiempo, pero Él nos está invitando a nosotros a volvernos a la palabra,
a volvernos a la oración, a volvernos al ayuno. Si queremos una vida del Espíritu, necesitamos ser más profundos en la palabra. No leer 2 versículos y ya. No repetir el mismo versículo de hace 20 años y ya. Necesitamos profundizar en la palabra. El salmista, en el Salmo 119, hace una alabanza, una oda, una exaltación a la palabra de Dios. Y me agrada, en uno de los versículos dice: 7 veces al día te alabo por tus justos juicios. Él oraba y daba gracias a Dios 7 veces al día por la palabra. ¿Qué le diríamos nosotros a esta persona? ¿Tan fanático? Tan fanático, dice, dándole gracias al Señor 7 veces al día. Nosotros oramos 3 veces al día: desayuno, almuerzo y comida. En esta porción de la Escritura nos encontramos con que quien vive en el Espíritu tiene una esperanza final, tiene una esperanza y tiene un triunfo que lo está esperando. Él se está preparando para celebrar el triunfo final. ¿Y cuál es el triunfo? Que el Espíritu de Dios, que levantó a Cristo de los muertos, oigan lo que hizo el Espíritu: levantó a Cristo de los muertos. Ese mismo Espíritu que mora en nosotros nos levantará, nos transformará. Entonces seremos conocidos como el Señor nos creó, nos rescató, nos restituyó. ¿Qué es andar en el Espíritu entonces? No es andar a 50 centímetros de la tierra. No es que usted oiga voces, es que usted prenda luces. Andar en el Espíritu es andar así. Oh, aleluya, oh, aleluya. Eso es misticismo barato. Andar en el Espíritu implica que mi práctica, que mi fe, que mi vivencia la fundamento en la palabra. Que me dejo guiar. A la hora en que voy a estudiar la palabra, no la estudio solo con mi intelecto, sino que invito al Espíritu Santo. Le digo: Espíritu, tú que estuviste allí cuando la estaba escribiendo, ayúdame a entenderla, ayúdame a comprenderla, ayúdame a vivirla, ayúdame a amarla y ayúdame a predicarla. Que arda nuestro corazón por esta palabra. Que orar para nosotros sea un asunto muy importante, sea prioritario el orar, sea prioritario evangelizar, sea prioritaria la santidad, sea prioritario todo lo que el Señor nos ha pedido en su palabra. Andar en el Espíritu implica andar en lo sobrenatural de Dios, porque cuando usted empieza paso a paso a estar en Cristo Jesús, usted empieza a darse cuenta, dice: oiga, ¿y esta plata por qué me alcanzó tanto? Oiga, ¿y estos zapatos? ¿Por qué no se me acaban esos zapatos? ¿Se acuerda de cierto pueblo que andó 40 años en el desierto y no se le desgastaba la ropa y no se le desgastaba? Empieza usted a tener experiencia de decir: oiga, este aceite sí que me duró, y este gas cómo me duró. No hace mucho estaba con este joven que es un regalo de Dios. Él conduce el auto cuando yo voy lejos, él lo hace. Juan Carlos, gracias, te bendigo por esa obra que vienes haciendo hace casi 2 años ya. Me ha llevado a varios lugares. Él es taxista en Bogotá, pero saca tiempo para acompañarme y él se viene manejando y se va manejando. Esa es la bendición que él me da. Gracias, Juan Carlos. Tuvimos una situación y fue culpa mía. A mí se me olvidó que a esa cosa había que pagarle, ¿qué era? La tecnomecánica, porque el carro cumplió 6 años conmigo y se me olvidó. Y cuando ya íbamos al lugar que era, vemos a la policía, yo le digo: tranquilo, todo está bien. Bueno, pastora, todo está bien, listo. Dice: saque los papeles, y empiezan a preguntar, y piden ese papel de la tecnomecánica. No, eso se venció hace como 5 o 6 días, se venció la semana pasada. El asunto es que recogen el carro y se lo llevan. Monté en grúa, en el carro, en grúa. No se siente nada bueno, pero ahí estaba. El Señor nos ayudó para poderlo sacar el mismo día y podernos regresar. Pero recuerdo que eso se llevó un dinero, como unos 700, creo que, sumando cada cosa. Y yo tenía el dinero para pagar ¿qué era lo que tenía que pagar? ¿Tú pagabas? ¿El parte? Esa cosa que había que pagar. Y yo tenía el dinero. Ese día fui a la iglesia, a donde me congrego en Bogotá, donde el pastor Enoc Cañas, y me faltaba gasolina y dije: ay, voy a tanquear. Y fui a tanquear y saqué la tarjeta y la pasé, y son 90,000.
Yo le dije, pase la tarjeta y pasar la tarjeta. No, no, señora, no tiene, no entra, no está cogiendo por alguna razón. Yo, ¿y dónde saco dinero? Me acordé que tenía el dinero para entregarle a Juan Carlos y dije, Señor, pero es que este dinero ya lo tengo para otra cosa. Necesito que esta semana tú me des una extra. Yo le pedí al Señor algo extra y pagué la gasolina allí. Y yo sabía que había sacado un dinero allá de una cuenta que tenía que estaba en ceros. De pronto me vio por molestar y fui, la miré y dije, ve, hay dinero. No dice quién consignó. Aquí hay dinero. Habían 300,000 pesos. Entonces llamo a alguien y le digo, ¿será que le puedo enviar un dinero? Me dice, ¿de qué? Le dije, no sé, pero recíbalo, hágame el favor y después hablamos de qué. Yo le mandé los 300,000 pesos. Mandé dinero ya y lo repartí rápido. Nunca llegó ningún registro de quién había consignado ni qué había pasado. Y el Señor me recordó, tú me dijiste que te diera un dinero extra. Cuando tú andas en el Espíritu, el Señor está dispuesto a bendecirte y a sorprenderte en todas las áreas de tu vida, en tu economía, en tu salud, en todas las áreas de la vida. Cosas sobrenaturales empiezan a pasar. ¿A partir de qué? A partir de que un día le dijimos al Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he vivido lejos de ti, siendo enemigo tuyo, y hoy te pido perdón, y hoy te invito a vivir a mi vida, y que la gobiernes, Señor, y te ruego que me ayudes a ser fiel. En ese momento, en el cielo escucharon esa oración, y se vino el Espíritu del Señor a hacer morada en nuestro corazón. La iglesia es empoderada por el Espíritu Santo. La pandemia no nos acabó. La pandemia lo que hizo fue probar de qué estábamos hechos. Y la mayoría de los que estamos aquí parece que estamos hechos del Espíritu de Dios, de la palabra, del poder. Y lo que viene, amados, prepárese, porque lo que viene es grande para la gloria del Señor. Quiero pedirle que se ponga en pie, por favor. Cuando alguien anda en el Espíritu, está preparado para una fiesta final. Yo ando emocionada con Juan 14:2. Cuando el Señor Jesús dice, me les voy a adelantar. Me voy a preparar algo mientras ustedes llegan. Cuando yo pienso en eso, mi corazón se llena de gozo y de alegría. Digo, lo que yo vivo aquí abajo no es comparable con lo que me está esperando allá arriba. Y el apóstol Pablo lo dijo en Romanos 8:18. Tengo por cierto que ¿qué más dijo? Tengo por cierto que los problemas, las dificultades que podamos vivir en este tiempo no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si andamos en el Espíritu, amados, ¿sabe qué? Somos del equipo ganador. Si andamos en el Espíritu, no hay diablo que nos asuste. Si andamos en el Espíritu, a nosotros no nos pueden hacer papilla. El mundo puede andar en crisis y en dificultad, pero los que andamos en el Espíritu, andamos en victoria y andamos preparados para ver la gloria del Señor y andar de gloria en gloria, de gloria en gloria, de gloria en gloria. Quien anda en el Espíritu recobra los principios de la palabra. Quien anda en el Espíritu, quien anda en el Espíritu tiene razones en la palabra para creer. Quien anda en el Espíritu refleja con sus acciones el carácter de Cristo, la alabanza, la adoración, la evangelización. Quien anda en el Espíritu resiste las obras del mundo, las obras de la carne. Quien anda en el Espíritu revisa y se asegura en las noches, hace un inventario, dice: Señor, de lo que hoy hice, ¿qué te agradó? Pero también de lo que yo hice, Señor, que no estaba de acuerdo contigo, para pedirte perdón, Señor. Quien anda en el Espíritu recuerda que al final del camino nos están esperando para una gran celebración, para sentarnos juntamente con Cristo. Allá hay una silla que tiene el nombre suyo, lo están esperando, nos están esperando.
Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, te doy gracias en esta noche por tu preciosa palabra. Señor, yo no puedo producir cambio en el corazón de tu iglesia. Yo no puedo cambiar a nadie, Señor. Pero tú eres suficiente para ministrar al corazón de tu pueblo. He compartido tu palabra con mis limitaciones, pero con el propósito de edificar a este pueblo hermoso, tu pueblo. El pueblo que te cree, el pueblo que te ama, el pueblo que hace tu obra, el pueblo que ora en las mañanas, en las noches, al mediodía. Este hermoso pueblo que lleva las buenas nuevas de salvación para una Colombia necesitada. Yo quiero pedirte esta noche, Señor, que obres en el corazón de ellos, que les ministres, Señor, camino a casa. Cuando estén allí sobre su cama, Señor, recuérdales la palabra. Recuérdales, Señor, que tú nos convertiste en morada del Espíritu. Y si tu Espíritu está dentro de nosotros, Señor, nosotros somos del equipo ganador. Y no habrá nada que nos pueda destruir y nada que nos pueda dañar. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué privilegio, Señor, caminar contigo cara a cara, de tú a tú, Señor. Qué bondad tan grande la que tú nos has dado. Qué regalo tan maravilloso, Señor. A tu iglesia nada la puede dañar. El imperio romano no la pudo dañar, Señor. La mentira y la religiosidad de la época medieval no la pudieron callar, Señor. Las persecuciones que ha tenido a través de la historia no la han podido apagar, porque tú vives dentro de nosotros, en sus pastores, en sus líderes, en los hogares, en las familias. Tú vives dentro de nosotros, y si tú estás con nosotros, no hay nada ni nadie que nos pueda dañar. Este mes de junio, Señor, ellos verán tu gloria en cada enseñanza, en cada tiempo de ayuno, en cada tiempo de oración. Tú los sorprenderás, Señor. Yo te doy gracias porque tú harás grandes maravillas en este mes de junio, mediante la obra y la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor les bendiga.